Antes de comenzar, queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas. Detrás de la cortina del imperio. Amigos de Que Hablan Geo, bienvenidos a esta edición especial de hoy, 12 de marzo de 2026. Muchos nos dicen que el mundo se ha vuelto loco, que el caos en el Medio Oriente es un accidente o que el gigante estadounidense ha sido secuestrado por agentes externos. Pero hoy, en la torre de mando del Centinela, vamos a rasgar el velo. De la mano del analista Brian Berletic y con las pruebas crudas de los hechos, vamos a demostrar que lo que estamos viendo no es un error de cálculo. Es la culminación de un sistema de saqueo que lleva siglos perfeccionando el arte de devorar naciones. Hoy vamos a hablar de la sinceridad cruda. ¿Es Israel quien mueve los hilos de Washington o es simplemente el engranaje más visible de un portaaviones insumergible diseñado en los despachos de Wall Street? Vamos a analizar por qué los teatros de sombras en los medios nos ponen enemigos de cartón, piedra, para que no veamos la mano del que realmente sostiene el látigo. Y lo más impactante, amigos de Que Hablan Geo, el silencio que grita. Vamos a conectar los puntos sobre el asesinato de Charlie Kirk. ¿Por qué eliminaron al hombre de que le hablaba a la juventud? ¿Fue por criticar un lobby o porque Kirk se atrevió a tocar el corazón palpitante del imperio? El negocio de la guerra. Mientras el Pentágono quema miles de millones en misiles que no tiene, las profecías de Kirk se cumplen una a una ante nuestros ojos. Así que prepárense porque, como nos advierte la escritura, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugente, anda alrededor buscando a quien devorar. El rugido hoy se escucha en Isfahán, en Cuba, y en los pasillos de las Naciones Unidas, que Basile Neviencia ha calificado como un teatro del absurdo. Soy Rodolfo y aquí en De Qué Hablan Geo, hoy les traigo la verdad que el arquitecto del sistema no quiere que escuchen. Arrancamos. A ver, empecemos con el historial del imperio. Siglos de precedencia. Brian Barlectic argumenta que Estados Unidos ya tenía un comportamiento de expansión y apropiación mucho antes de 1948. Tenía la limpieza étnica e industrial. Para cuando Israel se fundó, Estados Unidos ya había consolidado su territorio mediante el desplazamiento de las naciones indígenas. ¿eh? Se estima que la población indígena en lo que hoy es Estados Unidos se redujo de varios millones en el siglo XV, aproximadamente 250,000 personas para el año 1900. Pongan atención a ese dato. La doctrina Monroe, 1823. Esta política estableció la hegemonía estadounidense en el hemisferio occidental un siglo antes de que el cabildeo pro-israelí fuera un factor. ¿Van entendiendo lo que está sucediendo? Así que el mito del control de la IPAC versus el Wall Street. Este es el punto más contundente en términos de números. Aquí Barletic sostiene que el poder económico real reside en sectores dominados por hombres blancos de tradición cristiana. Gasto en lobbying. Según datos de Open Secrets, en un ciclo electoral promedio como 2024 o 2022 o 2024, el gasto de AIPAC y otros grupos pro-Israel rondaban entre los 30 y 50 millones de dólares. ¿Eh? Y es que aquí tenemos que ver la comparación con los gigantes. El sector financiero de seguros y bienes raíces gasta habitualmente más de 500 millones por ciclo. El sector farmacéutico supera los 350 millones. Y defensa y energía suman cientos de millones adicionales. Así que, composición de élites. De acuerdo con estudios sobre la composición de los CEOs de empresas Fortune 500, aproximadamente el 85-90% son hombres blancos, en su mayoría con trasfondo cultural o religioso cristiano.
nominales o practicantes. Esto respalda la idea que el núcleo del poder económico estadounidense sigue teniendo el mismo perfil demográfico que hace un siglo. Así que nos encontramos ahora con un Israel como el engranaje, el coj. Barletta sugiere que Israel es una herramienta de la proyección de poder estadounidense en el Medio Oriente y no al revés. Ayuda militar. Poner atención a esto porque Estados Unidos otorga a Israel aproximadamente 3.800 millones anuales. Sin embargo, por ley, la gran mayoría de ese dinero debe gastarse en empresas de defensa estadounidenses. Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, ustedes escojan. Es en esencia un subsidio circular por el complejo militar industrial de Estados Unidos. La posición estratégica. Robert Kennedy Jr. y otros políticos han llegado a llamar a Israel un portaaviones insumergible. ¿Mm? En la religión, subrayando que sirve a los intereses de control de recursos y rutas comerciales del imperio occidental. Así que la sinceridad cruda, ¿no? Muchos intentan buscar un chivo expiatorio para la crisis actual, pero Parletic nos recuerda que el adversario no es un intruso que secuestró el sistema, como nos lo quieren poner. Esta guerra no es de Estados Unidos, esta guerra es de Israel. Ni, 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 ni. El adversario es el sistema mismo que lleva siglos perfeccionando el arte del saqueo. ¿Y quiénes son estos? ¿Eh? ¿Cómo vamos a curar la enfermedad si nos negamos a ver el diagnóstico? No se trata de un país pequeño controlando a un gigante. Se trata de un gigante que utiliza todas sus herramientas para mantener su hegemonía. Debemos ser sobrios, porque la distracción es la mejor arma del que busca devorar. No se distraigan con el síntoma. Miren la raíz del mal. La agencia propia. El ejecutor es tan responsable como el arquitecto, sí, ¿verdad? Aunque el imperio angloamericano ponga el dinero y las armas, y hay que reconocerlo, es el liderazgo en Tel Aviv quien aprieta el gatillo y decide las políticas de asentamientos o los bombardeos. El derecho internacional. En los juicios de Nuremberg se estableció que cumplir órdenes o ser parte de un sistema no exime la responsabilidad por crímenes de guerra. Israel, como Estado soberano, opta activamente por participar en este esquema porque obtiene beneficios territoriales y militares. No son víctimas del sistema, son socios entusiastas. Conectando esto a nuestra reflexión central de siempre, la vigilancia no es solo contra el sistema externo, sino contra la corrupción de la voluntad propia. Israel ha decidido construir su identidad nacional sobre la base de la expansión y la fuerza, mimetizándose con las peores prácticas del colonialismo occidental que, como podemos ver, Barletic describe. Es una opción ética que han tomado libremente. Nadie los ha obligado. El beneficio mutuo, la simbiosis, no es una relación de amo y esclavo, sino una simbiosis. Israel utiliza el poder de Estados Unidos para blindarse diplomáticamente en las Naciones Unidas, donde Estados Unidos ha usado su poder de veto más de 45 veces para proteger a Israel. A cambio, Israel realiza el trabajo sucio, que permite a Estados Unidos mantener el control en Medio Oriente sin tener que desplegar siempre sus propias tropas. Ambos ganan. Por lo tanto, ambos son culpables. Ahora, no nos confundamos, ¿eh? Que el imperio americano tenga un historial de siglos de saqueo no limpia las manos de quienes hoy ejecutan la violencia en la región. Israel no es una marioneta sin voluntad. Es un actor que ha decidido por cuenta propia ser el brazo ejecutor de esta vieja maquinaria de guerra. Al final del día, cada nación dará cuenta de sus actos. El león puede poner la oportunidad, pero la decisión de devorar al prójimo
es de quien muerde. Nadie los obliga a hacer lo que son. Ellos han elegido el camino de la fuerza sobre la justicia. Es el show de la indignación selectiva, ¿no? Personajes periodísticos, no voy a mencionar nombres, ustedes los van a reconocer por lo que dicen, mencionan que suelen atacar los síntomas, la influencia de un lobo específico, la progresía o una potencia extranjera. Estos que dicen de que esta es la guerra de Israel, no es la guerra de Estados Unidos, que Estados Unidos está siendo manipulado. ¿Mm? Pero rara vez cuestionan la raíz del imperio. El objetivo, a ver, al canalizar la rabia del público hacia un otro, Israel en este caso, se evita que la gente mire hacia Wall Street, al complejo militar industrial de Virginia o a la estructura de poder de la City de Londres. El resultado, el espectador siente que es rebelde por criticar a AIPAC, mientras el sistema que financia las armas y controla el petróleo sigue intacto y operando bajo los mismos nombres de siempre. La falacia del secuestro del Estado, ¿no? Como bien señala Berletic, estos comunicadores suelen vender la idea de que Estados Unidos era una nación honorable, sí, cristiana, religiosa, protectora de las democracias, y que ha sido secuestrada. La realidad, esto es históricamente falso. Las estructuras de saqueo y expansión existen desde antes de la guerra de secesión. Esta es la utilidad del show. Al decir que el país se fue secuestrado, le dan a la audiencia la esperanza de que pueden recuperar el país, que es solo cuestión de cambiar un grupo de personas, en lugar de entender que es necesario cambiar un sistema depredador de siglos. ¿Mm? Pusieron a Biden como el villano, de que lo era, lo era. Y pusieron a Donald Trump como, como la solución conservativa. Y todos siguen el cuento de que todo va bien, que están protegiendo los derechos. ¿Y quién paga la fiesta? Es vital mirar quiénes son los patrocinadores y el entorno de estos personajes. Muchos de ellos, a pesar de su retórica, están profundamente conectados con sectores del capital que se benefician de la hegemonía estadounidense. Uno de ellos, incluso, Vladimir Putin le dijo en su cara, a ti te rechazaron de la CIA. ¿Mm? Y este es uno de los que está diciendo, esta guerra no es de Estados Unidos, esta guerra es de Israel. Y Trump hace el show y dice, este hombre está loco, ha perdido el rumbo. Todo un show. Mientras todos miran a este show de Donald Trump diciéndole loco a este o loca a esta, el sector es intocable. Nadie ni siquiera se atreve a hablar de este sector industrial militar, ¿no? Al final, el show, perdón, mantiene a la población dividida en guerras culturales o culpas externas, eso de demócratas contra republicanos, comunistas contra capitalistas, antisemitismo, racismo, mientras la riqueza y el poder se siguen concentrando en el mismo núcleo blanco anglosajón y nominalmente cristiano que ha dirigido el imperio desde su concepción. Es el teatro de las sombras, ¿no? No se dejen engañar por el ruido de los grandes micrófonos. Muchos de los que hoy gritan contra el control extranjero son solo los actores de un teatro de sombras. Nos señalan un culpable lejano para que no veamos la mano que sostiene el látigo que mismo pues está en casa. El verdadero arquitecto no se esconde en Tel Aviv. Se sienta en los rascacielos de Nueva York y en los despachos de Washington. El león es más astuto de lo que pensamos. Nos pone
un enemigo de cartón piedra para que mientras nosotros lo golpeamos, él termine de devorar nuestra soberanía, nuestra conciencia. Sed sobrios, amigos de que hablan Geo. Y miren detrás de la cortina. Es que pongan atención a esto. Esto es el peligro de despertar a la juventud. Acuerden esto. Los jóvenes le escuchaban a Charlie Kirk. Tenía el oído de la generación Z y los millennials conservadores. Pónganse a pensar, si este sector de la población que tradicionalmente ha sido la carne de cañón y el apoyo patriótico de las guerras, empieza a cuestionar por qué se envían miles de millones a contratistas de defensa, Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, mientras su propia economía colapsa, el sistema, pues, entra en pánico. Un joven que cuestiona a Israel es un problema diplomático, racista, antisemitista. Un joven que cuestiona el gasto militar, eso es una amenaza existencial para el arquitecto del imperio. La inteligencia como brazo ejecutor, ¿no? Como brazo ejecutor único. La narrativa de que la inteligencia de Israel lo hizo, el asesinato, puede ser de nuevo esa cortina de humo. Si la ejecución fue coordinada, es mucho más probable que sea una operación conjunta, donde la infraestructura de Estados Unidos, que tiene el control total de las comunicaciones y el territorio, permite y dirige el golpe. Culpar a un servicio extranjero es la forma perfecta de que el Estado profundo estadounidense mantenga sus manos limpias ante toda su población, mientras eliminan a un comunicador que estaba volviendo a la base electoral contra el negocio de la guerra. El complejo militar industrial, ese, ese es el límite. Barletic menciona que Wall Street y el sector de armas gastan 10 veces más que cualquier lobby extranjero. El negocio de la guerra en el 2026 no es solo ideología, es el motor que mantiene a flote el dólar. Al atacar la maquinaria armamentista, Kirk no estaba atacando a un país, estaba atacando el mecanismo de transferencia de riqueza más grande de la historia. Y es que ese, ese amigos de que hablan Geo, es el precio de la verdad incómoda. La vigilancia hoy es más peligrosa que nunca. Se habla de ejecuciones, se habla de agencias extranjeras, pero miren el patrón. ¿A quién le estorbaba realmente el mensaje? Cuando empiezas a decirle a la juventud que su futuro está siendo sacrificado en el altar de las fábricas de misiles, cuando empiezas a señalar que el león no solo ruge afuera, sino que se alimenta de los impuestos de su propio pueblo para financiar la muerte, ahí es cuando el sistema decide que ya no puedes seguir hablando. No eliminan a la gente por lo que dicen de otros países, de otras razas. Los eliminan cuando tocan el negocio de la guerra, porque el negocio de la guerra es el corazón del arquitecto. Sed sobrios, amigos de que hablan Geo, porque el costo de despertar a los jóvenes es a veces el sacrificio supremo. El silencio de Kirk, el camino despejado para la guerra. Es que miren, aquí he encontrado la clave. Recientemente, la CNN acaba de confirmar la guerra civil que hay dentro del movimiento de Trump tras los ataques de Irán, perdón. Y en el centro de todo está el fantasma de Charlie Kirk. ¿Por qué Kirk era tan peligroso? Porque él era el único que lograba convencer a Trump de evitar el Medio Oriente. J.D. Vance lo admitió, ¿sí? El vicepresidente lo admitió. Kirk persuadió al presidente de no atacar Irán el año pasado. Al asesinarlo en aquel campus de Utah en septiembre, el complejo militar industrial no solo mató a un activista, eliminaron el freno de emergencia que impedía que esta maquinaria armamentista se pusiera en marcha. El crimen que despejó el tablero. Miren los tiempos, amigos de Carnagher. Kirk es ejecutado en septiembre. 6 meses después, Trump está bombardeando Irán y Venezuela, haciendo exactamente lo que Kirk llamó una obsesión fanática y psicópata.
de personajes como Lindsey Graham. Sin Kirk para movilizar a la juventud en contra de las guerras, los halcones han vuelto a rodear al presidente. No lo mataron por lo que decía de Israel, lo mataron porque estaba logrando que la base electoral más joven le diera la espalda al negocio de la muerte. La disputa por su legado, lealtad o verdad. Es vergonzoso ver a personajes como Laura Loomer intentan enterrar las advertencias de Kirk diciendo que se equivocaba en mucho. El aparato intenta ahora domesticar su imagen, diciendo que él apoyaría este ataque. Pero las encuestas de Kirk no mienten. El 90% de su audiencia se oponían a esta guerra. Kirk sabía que una guerra con Irán traería refugiados, crisis económica y una guerra civil sangrienta. Lo eliminaron porque su voz era el único obstáculo real entre la juventud estadounidense y el matadero de Oriente Medio. Este es el profeta sacrificado. Analicemos esta cruda realidad. El rugido en el interior, el león rugiente, no solo ataca desde afuera, a veces devora a los suyos cuando estos se interponen en su camino hacia la presa. Charlie Kirk fue eliminado cuando empezó a ganar la batalla por las mentes de los jóvenes, alejándolos del complejo militar. La lección para nosotros es la vigilancia que pedimos hoy, ser sobrios y velad, es más real que nunca. No se dejen engañar por quienes hoy usan la imagen de Kirk para justificar las bombas. Kirk advirtió que este guión ya lo habíamos visto y que siempre termina en desastre. Hoy, mientras las estatuas de Kirk se levantan en las universidades, sus advertencias se cumplen una a una en el Golfo Pérsico. El arquitecto del imperio ha sacrificado a un peón valioso para poder mover sus torres de guerra. Pero la verdad no puede ser ejecutada. Los jóvenes que escucharon a Kirk hoy miran las bombas caer en Isfahán y saben que él tenía razón. Sed sobrios. No permitan que el caos y el show mediático les oculte que esta guerra fue planificada sobre el silencio de quienes se atrevieron a decir no. La sangre de los que avisaron clama desde la tierra, pidiéndonos que no dejemos de vigilar. La profecía de abril, el costo de ignorar a Kirk. Esto es realmente estremecedor. Hemos recuperado un tweet, un X, de abril de 2025, escrito por Charlie Kirk, solo 5 meses antes de su asesinato. No fue una opinión, fue un plano exacto del desastre que estamos viviendo y viendo hoy en marzo de 2026. Kirk advirtió que Washington estaba persiguiendo a su Moby Dick, su obsesión de 30 años con Irán, sin importarles que las bodegas de armas de Estados Unidos estuvieran vacías tras 3 años de desvíos de recursos hacia Ucrania. Hoy, el Pentágono ha quemado $5.600 millones en misiles en solo 48 horas. Kirk tenía razón. Estados Unidos no tiene munición para esta guerra. La trampa geográfica y económica. Kirk le recordó a los arrogantes de Washington algo que hoy están aprendiendo a sangre y fuego. Irán es más grande que Irak, Siria y Afganistán juntos. Advirtió que no sería una victoria quirúrgica, sino una calamidad geográfica. Mientras los búnkeres de Fordo resisten los ataques, el estrecho de Hormuz se cierra y el déficit de Estados Unidos entra en una espiral de muerte gastando miles de millones de dólares diarios solo para mantener los barcos a flote. Kirk vio el colapso económico antes de que subiera el precio del primer barril de petróleo. Este es el sacrificio de los jóvenes por la vanidad de los has-beens. Lo más valiente que dijo Kirk, quizás lo que le costó la vida, fue denunciar la vanidad de los políticos de Washington. Los llamó has-beens, fracasados del pasado, que buscan sentirse fuertes enviando a jóvenes estadounidenses a morir. Él luchó por un América primero, real,
un repliegue de las guerras interminables. Hoy su advertencia de abril de 2025 es un monumento a la tragedia que Estados Unidos pudo evitar si hubiera escuchado a la voz que hoy intentan enterrar bajo estatuas de bronce. El rugido que intentaron apagar, ¿no? Amigos, ¿de qué hablan, Geo? Llegamos al final de esta guardia informativa. La enfermedad real, como decía Barletic, la enfermedad no es Israel. Es el sistema de saqueo que lleva siglos devorando pueblos. Charlie Kirk identificó que esta guerra con Irán era el último banquete de ese sistema y trató de detenerlo, despertando a la juventud. Ese rugido silenciado, ¿no? El león rugió en septiembre en aquel campus de Utah para callar la boca que estaba diciendo la verdad. Pero el rugido de la verdad es más fuerte que el de las balas. Hoy las advertencias de este muchacho sacrificado son una validación ontológica, fantasmagórica, de que el desastre era evitable. No estamos ante un error del Pentágono, estamos ante un plan de sacrificio económico y humano que Kirk denunció y por el cual presumiblemente dio su vida. La vigilancia hoy no es solo mirar al radar de los misiles, sino mirar la integridad de nuestras propias voces. No permitan que la propaganda de guerra les haga olvidar que hubo quienes avisaron, empañando esa voz de racismo, de antisemita, de antirreligioso y todas estas cosas, porque dijo otras cosas más importantes. Todas esas otras cosas son válidas, porque son cortinas de humo que crean divisiones. Pero cuando tocas la llaga, el arquitecto del imperio puede haber silenciado a Kirk, pero no puede silenciar los hechos de una economía que se hunde y un ejército que se queda sin municiones. Como podemos ver, la profecía se está cumpliendo o ya se ha cumplido. Ahora, nos encontramos con el teatro del absurdo, la vergüenza de las Naciones Unidas. Si necesitaban una prueba final de que el derecho internacional ha sido asesinado para soberbia de Washington, escuchen las palabras de Vasily Nevencia ante el Consejo de Seguridad. Tras el rechazo de la resolución rusa para detener la carnicería en el Medio Oriente, Nevencia no usó un lenguaje diplomático, usó la verdad más cruda. Lo que vimos hoy en las Naciones Unidas no es geopolítica, fue un espectáculo patético de lealtad al hermano mayor. Países que se llenan la boca hablando de paz, pero que no tuvieron el valor de votar por un cese al fuego porque sus órdenes vienen directamente de la Casa Blanca. Es el espejo desformado y el surrealismo, ¿no? Nevencia lo ha llamado por su nombre, surrealismo y teatro del absurdo. Ninguna delegación pudo explicar por qué rechazaron un texto que pedía soluciones pacíficas. Se abstuvieron o votaron en contra simplemente por obediencia. Como bien decía Barletic, amigos de Que Blanqueo, el sistema no está secuestrado. El sistema está operando exactamente como fue diseñado, como una maquinaria de poder donde los aliados no son socios, sino vasallos que prefieren ver al mundo arder antes de desobedecer a Washington. La prueba de fuego, el litmus test. Rusia ha dejado una advertencia que yo diría resonará por años. Este voto es una prueba de fuego. La audiencia ha dicho que de ahora en adelante, cada vez que Occidente intente dar lecciones de moral o derecho internacional, el mundo les pondrá delante el espejo de su hipocresía en el Medio Oriente. Se les acabó el disfraz de defensores de la paz. Lo que queda es un imperio desnudo que solo entiende el lenguaje de la coerción y el bombardeo, mientras sus seguidores actúan en una obra de teatro vergonzosa. Y es que lo peor es que el fuego en el Golfo, la armada fantasma que tiene Trump contra las cuerdas, ¿no? Trump intenta vender una victoria rápida. La realidad en las aguas del Golfo es un infierno. Reuters acaba de confirmar que barcos iraníes cargados de explosivos han embestido y prendido fuego a 2 petroleros en aguas iraquíes.
Ya van 16 barcos atacados desde que comenzó esta locura, ¿eh? Pero escuchen bien la contradicción. Trump dice que la Marina de Irán ha desaparecido, pero la Marina de Estados Unidos se niega a escoltar barcos comerciales porque admite que el riesgo es demasiado alto. ¿En qué quedamos? ¿Se acabó la Marina iraní o es que el león no se atreve a entrar en la jaula de Hormuz? Así que, parálisis total y el bautismo del fuego. El estrecho de Hormuz, por donde pasa la quinta parte del petróleo mundial, Putin dijo hace 3 días la tercera parte, está en un punto muerto. Los puertos petroleros de Irak han cerrado totalmente. Irán lo advirtió y lo está cumpliendo. Ni un litro de petróleo saldrá de la región si los ataques continúan. Lo que estamos viendo es el uso de barcos suicidas y por primera vez la Guardia Revolucionaria habla de combates directos. No son drones lejanos, es una guerrilla, es una guerra de guerrillas naval que la tecnología de miles de millones de dólares no está sabiendo frenar. Esto nos lleva a la mentira de la seguridad. Es que fíjense en la hipocresía, amigos de que hablan Geo. Empresas de Estados Unidos y el Reino Unido están viendo cómo sus barcos arden. Mientras Trump les dice desde la Casa Blanca, desde la seguridad de la Casa Blanca, que vayan adelante. Pero cuando las navieras piden escolta, el Pentágono les dice que no. Es el teatro de la crueldad, ¿no? Empujan a los civiles al peligro para intentar demostrar una fuerza en el terreno que no existe. El precio del petróleo ya está en niveles de crisis del 2022. Y esto es solo el principio del efecto boomerang económico que Kirk predijo, ¿verdad? La soberbia se hunde en el estrecho. Miren la magnitud de la soberbia. El rugido fallido. Trump ruge que la armada iraní no existe, pero 16 barcos han ardido y le dicen lo contrario. Es la técnica del espejo deformado que menciona Naviencia, negar la realidad hasta que el humo te ciegue. Vigilancia en la tormenta. Sed sobrios y velad. La vigilancia hoy es ver que el adversario está atrapado. Ha iniciado una guerra que no puede proteger, ha prometido una seguridad que no puede dar. Hoy las aguas del Golfo son el testimonio de lo que pasa cuando el orgullo ignora la geografía. Como advirtió Charlie Kirk, Irán es un laberinto inmenso y su resistencia no necesita grandes portaaviones cuando tiene la voluntad de cerrar el grifo del mundo. El arquitecto del sistema pensó que esto sería un paso triunfal, pero se ha encontrado con una realidad que no puede bombardear. El hambre de soberanía de un pueblo que no tiene miedo a perderlo todo. El petróleo no se mueve, los barcos arden y la verdad sale a flote entre las cenizas de la propaganda. La guardia sigue, amigos de que hablan Geo, y hoy la verdad tiene olor a azufre en el estrecho de Hormuz. El rugido de Mojtaba, la venganza del nuevo líder. Es que el tablero mundial acaba de temblar. Mojtaba Jamenei, que tengo entendido que pues ahora lo han ascendido a ayatollah, el nuevo líder supremo de Irán, ahora como ayatollah, ¿m? Ha roto el silencio en su primer discurso a la nación y sus palabras son fuego puro, ¿eh? No hay espacio para negociación. Mojtaba ha confirmado lo que el Pentágono intentaba ocultar. La operación de Estados Unidos e Israel asesinó a su esposa y a su hermana. Amigos de que hablan Geo, imaginen el error estratégico de Trump. Han atacado el corazón familiar del hombre que hoy tiene el mando de las fuerzas más poderosas del Medio Oriente. Esto ya no es geopolítica, es sangre por sangre, ¿no? El estrecho de Hormuz y el candado final. Moctaba ha sido claro, el estrecho de Hormuz permanecerá cerrado. Ni una gota de petróleo pasará mientras las bases estadounidenses sigan infectando los países vecinos. Irán exige el cierre total de la presencia militar de Estados Unidos en el Medio Oriente. Y fíjense en esto,
Teherán exige una indemnización por los daños causados por Trump y advierte que si no pagan, lo tomarán por la fuerza. El mensaje es directo. O Estados Unidos sale de la región o serán expulsados bajo una lluvia de fuego. El eje de la resistencia unido, ¿no? El líder supremo ha agradecido públicamente a Hezbollah y a la resistencia islámica de Irak. Esto confirma que el eje de la resistencia está operando bajo un mando unificado. No es Irán solo, es una red que rodea todas las bases de Estados Unidos en la región. Como predijo Charlie Kirk, ¿no? Charlie Kirk. Washington se ha metido en un laberinto donde cada rincón tiene un enemigo esperando. Trump presumía de haber terminado con la Marina iraní, pero hoy la Marina iraní es el fantasma que tiene al mundo sin combustible. Así pues que miremos al cuadro completo que hemos pintado en el día de hoy. La maquinaria del saqueo. Brian Barletic nos ha recordado que este sistema no ha sido secuestrado, nació para el despojo. Lo que vemos hoy es la misma mano que desplazó naciones indígenas, ahora operando a escala global bajo el disfraz de una democracia que ya no convence a nadie, les digo, ¿eh? La vergüenza diplomática, la sirinaviencia, lo ha sentenciado en las Naciones Unidas. Estamos ante un espejo deformado y un teatro absurdo. El Consejo de Seguridad no falló por falta de inteligencia, falló por falta de valor, por falta de cojones. Las naciones prefieren verse patéticas ante la historia con tal de no desobedecer a la orden del hermano mayor. Esa es la lealtad a la oscuridad, ¿no? El refugio del sacrificio. El adversario no solo devora cuerpos en el campo de batalla, devora la verdad en las instituciones y silencia las voces que estorban. Charlie Kirk fue el freno de emergencia que el complejo militar industrial tuvo que arrancar para poder lanzar esta guerra. Su profecía de abril se cumple hoy. Las bodegas están vacías, los barcos arden y el imperio está atrapado en la geografía de su propia soberbia. Hoy, el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, ha dejado de hablar el lenguaje de la diplomacia para hablar de la herida abierta. Al atacar a su familia, Washington no solo rompió el derecho internacional, rompió el último rastro de contención. Mientras Trump presume de una armada iraní inexistente. Los petroleros se incineran en el estrecho de Hormuz y el mundo se queda sin energía. Es el espejo del imperio, ¿no? Que está roto. Y lo que vemos a través de las grietas no es una misión humanitaria, sino un arquitecto desesperado que ya no tiene argumentos. Solo órdenes, bombas y una deuda impagable de sangre. La vigilancia hoy no es una opción, es nuestra supervivencia espiritual. No permitan que el show mediático les robe la capacidad de ver la enfermedad detrás del síntoma. Sed sobrios. Manténganse en la torre del mando, porque cuando la verdad es ejecutada en las calles y la justicia es burlada en las Naciones Unidas, solo nos queda la fe de los que vigilan y la firmeza de los que no se rinden ante el teatro del absurdo. Soy Rodolfo. Gracias por estar en la guardia de este 12 de marzo. Si les ha parecido este análisis, denle me gusta. Si son nuevos por acá, suscríbanse al canal y les digo de todo corazón, sus aportes son muy bien recibidos. Muy agradecido por mantener este proyecto de libertad de expresión. Como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos.